Mire, en realidad, la moción de censura, yo no la he presentado, ha sido presentada por 4 parlamentarios. Sin embargo, yo he dado una posición personal, sobre todo porque hay 2 o 3 temas fundamentales. En primer lugar, la presidenta del Congreso, que merece ciertamente todo mi respeto, políticamente ha tenido una posición en contra de la mayoría parlamentaria por varios temas. En primer lugar, no ha defendido el foro parlamentario. El presidente Sagasti ha salido públicamente a faltar el respeto al congresista, por ejemplo, Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución. Y yo creo que de alguna otra manera ella tiene la obligación de defender la institucionalidad. ¿Cómo? ¿Cómo tendría que haberlo hecho? Bueno, con un comunicado que eventualmente rechace las expresiones. El presidente Sagasti le dijo al señor Valdés que el ladrón cree que todos son de su condición, y además ha salido públicamente a oponerse a las reformas constitucionales que el Congreso buscaba, y evidentemente logró su objetivo. Eso es por un lado. Por otro lado... Pero, congresista, solamente un minuto. Sí. El presidente de la República puede oponerse, justamente por eso tiene la potestad de observar alguna ley que sale del Congreso de la República. En ese caso, ¿qué tendría que hacer la mesa directiva? ¿Qué tendría que hacer Mirta Vázquez? ¿Se le censura a Mirta Vázquez porque tendría que haber mandado un comunicado diciendo rechazamos lo que dice el presidente de la República? Sí, yo creo que sí, pero la particularidad del tema que yo comento es que, por ejemplo, las reformas constitucionales no van al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no observa por disposición constitucional las reformas constitucionales. Ese es uno. Y 2, yo creo que el presidente de alguna otra manera, al desprestigiar, al querer mancillar al Congreso de la República, necesita una respuesta institucional. Ok, ella tiene una posición, también está en contra de las reformas, pero ella de alguna otra manera tiene que respetar cuál es la mayoría de los congresistas en cuanto a la posición política. Por ejemplo, y acá viene el tema que para mí es trascendental, encarpetaron la ley de vacunas. La ley de vacunas ha tenido que pasar 2 meses para que pueda ser promulgada por insistencia, y encarpetaron la ley 2 semanas en la presidencia del Congreso para no publicarla. Eso es, primero, ir en contra de una disposición de la mayoría del Congreso, y 2, eso de alguna otra manera, quizás podemos decir que si se promulgaba en el peruano oportunamente, pudo haber evitado algunos fallecimientos de ciudadanos que... ¿De qué manera? La ley de vacunas, porque la ley de vacunas permite y faculta a los gobiernos regionales, locales y al sector privado poder importar vacunas. Pero no se está pudiendo hacer para eso. poder inmunizar. Pero no se puede hacer eso, congresista. Usted sabe que eso no se puede hacer porque no hay laboratorio que esté vendiendo en ninguna parte del mundo a que no sean gobierno central. Y el gobierno central está adquiriendo la vacuna y está acelerando incluso el proceso de vacunación con vacunas donadas y con vacunas compradas. Entonces, ¿cómo usted puede decir que si es que 2 semanas antes se publicaba esa ley, entonces los privados o los gobiernos regionales hubiesen podido comprar? ¿Usted no cree que ganábamos 2 semanas al menos en la posibilidad de gestionar la compra? ¿Como que en qué? Estamos hablando de la ley de vacunas, en la compra de las vacunas. El gobierno ruso, en un momento, el laboratorio Gamaleya informó a través de su embajador que estaban dispuestos a negociar con privados. Claro, lo que pasa es que el gobierno se opone. Pero congresista, ¿usted ha hablado con algún laboratorio que esté dispuesto a venderle a alguien? Terminar la idea, yo les puedo contestar. La posibilidad de tener una ley de vacunas como en otros países es darle un marco legal para que de alguna u otra manera puedan tener, digamos, el reglamento y finalmente empezar a gestionar o poder comprar las vacunas. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Claro, pero una cosa es tener el marco legal y otra cosa es decir que si esa ley se hubiese puesto antes, tendríamos a privados o tendríamos a gobiernos regionales y hubiésemos evitado la muerte de peruanos. Decir eso es bastante... es salir de toda lógica, ¿no le parece, congresista? Usted lo que ha dicho es que podríamos haber evitado la muerte de muchos peruanos si esa ley hubiese sido publicada. ¿Está diciendo que la mesa directiva del Congreso tiene responsabilidad en la muerte de muchos peruanos? Sí, yo lo puedo decir, Esa es mi posición personal. Yo considero sector privado, gobierno regional, los mismos gobernadores han estado negociando con el gobierno ruso
¿Cuál? miles ¿Qué gobernador? vacunas. Cuéntenos qué gobernador, porque nosotros hemos hablado con gobernadores regionales que nos han dicho que les han respondido que las vacunas las están vendiendo el gobierno central. Cuéntenos qué gobernador para llamarlo. Mire, hace como 2 o 3 meses cuando empezó a hablarse la ley de vacunas, yo vengo de la región Piura y el gobernador públicamente informó que estaban gestionando y haciendo lo posible para tener la posibilidad de comprar, pero que no había un marco legal. No Bien, hay entonces autoridad que llamaremos no al haya. gobernador regional de Piura Bueno, para ver si si... me dejan terminar Sí. de responder, con mucho gusto yo sigo atendiendo. Si Bien. me van a interrumpir, entonces no podemos conversar. Yo lo digo con mucho respeto. Yo no estoy mintiendo. La intención de la ley de vacunas no es generar polémica, no es generar negocio de nadie, porque además la ley impide el negocio. Y el objetivo y el espíritu de esta norma es darle un marco legal para que ellos tengan la posibilidad de iniciar las gestiones de las compras, si se da en buena hora, y esa es la intención de la norma. Pero si se opone además la presidenta del Congreso a que la ley se promulgue por insistencia, 2 semanas hemos esperado, y si no exigíamos que se promulgue, nunca salía. Hasta el día de hoy hubiese estado encarpetada. Entonces, esa es una decisión de la presidencia del Congreso que va en contra de la mayoría parlamentaria que había aprobado casi por unanimidad la ley. Dentro de Acción Vamos al Popular hecho hay este consenso para poder censurar la mesa directiva. Mire, lamentablemente nosotros acabamos de terminar, digo lamentablemente por el tema de los tiempos, la semana de representación. No ha habido la posibilidad, más allá de algunas conversaciones por A o B motivos, de reunirnos, menos vía Zoom, porque bueno, ya virtualmente hay algunas cosas que no se pueden conversar. Sin embargo, creo que hoy día que estamos llegando al Congreso, luego del debate y de alguna otra, digamos, algún análisis y reflexión, quizás se pueda Ya, ahora, pero indistintamente en este momento no hay una decisión. Ya, congresista Salinas, indistintamente que estemos en acuerdo o en desacuerdo con su postura personal como parlamentario del por qué tendría que censurarse a Mirta Vázquez y a los demás integrantes que presiden justamente esta mesa directiva, donde también está Luis Roel, también de Acción Popular. Sin embargo, ¿es el momento para tomar esa decisión en tiempo de crisis política, tiempo de polarización política en el país, tiempo de crisis sanitaria, económica, social? ¿Estamos en un momento oportuno? Mire, en realidad mi posición personal y lo que, digamos, o la censura debería girar en torno, primero, solamente a la presidenta del Congreso, 1. Y 2, mi posición personal es que la ley de vacunas es un tema fundamental está incluida en la moción, en esta censura. Y yo sí considero que la salud de los peruanos no merece una hora de espaldas a ellos. Entonces, si hubiese sido hace 6 meses hubiese sido la censura. Pero la salud también si hubiese sido el 20 Ajá. de julio, el 20 de julio hubiese sido la censura. Esa es mi posición personal. Bien, y la salud también tiene que ver con los protocolos y los cuidados que tengamos y las medidas que tengamos alrededor de esta pandemia y este terrible virus. Bueno, va a haber un pleno presencial para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional que fue justamente propuesto por Acción Popular y que si bien ha tenido respaldo de una mayoría, todavía nos preguntamos si esto es correcto hacerlo. ¿Es correcto hacer este pleno presencial con todos los congresistas? A ver, lo que nosotros hemos planteado efectivamente es que hay un pleno presencial exclusivamente por el tema de la elección de los magistrados, ¿no? Ahora, como lo dije ayer, no se trata de que los 130 parlamentarios estén todos a la vez en el mismo escaño y cruzándose y saludándose de manera irresponsable. Eso no. Y yo lo he dicho en la Junta y lo he dicho también en algunos medios de comunicación. Lo ideal y lo que debe ser además es que los 130 estemos físicamente en el Congreso, pero la mesa establezca la dinámica parlamentaria para llevar a cabo el debate y la votación. Al inicio del año pasado, con Manuel Merino, cuando recién empezaba todo, cada bancada tiene una oficina y además hay varias salas del Congreso. Entonces lo ideal es que las bancadas estén todas separadas y entre ellas haya el distanciamiento suficiente, además de los protocolos. Sería irresponsable decir que los 130 estén sentados en el hemiciclo, cruzándose, saludándose. No, eso no puede ser. Pero ¿por qué la necesidad? ¿Por qué la necesidad de hacerle de manera presencial
este pleno por el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional. Si cuando, por ejemplo, se evacuó a Martín Vizcarra, el pleno era virtual. Cuando se eligió la mesa directiva que preside Francisco Sagasti, que luego le encargó la presidencia de la República y delegó a Mirta Vázquez la presidencia del Parlamento, se hizo también de manera virtual. Solamente estaban los voceros titulares, algunos presentes en el pleno del Parlamento. ¿Por qué ahora la necesidad de hacerlo de manera presencial en tiempos de crisis, cuando nos dicen que hay variantes que están llegando al país, cuando nos dicen que podemos entrar en una tercera ola? ¿Por qué sumar más a esta situación de crisis sanitaria? Mire, en primer lugar, para mí no es sumar más a la crisis sanitaria. En segundo lugar, creo yo que esta votación y esta parte de la facultad y prerrogativa del Congreso, legítima por cierto, merece especial atención, Pedro, y les voy a explicar por qué. Las reformas constitucionales, así como la elección del TC, requiere 87 votos. Y en estas dos cosas, en las reformas constitucionales y en la elección del tribunal, hay un grupo, digamos, válido, o ciertamente, que se opone, es decir, hay cierta cantidad de votos en contra, como pasó con las reformas. Entonces, como se necesitan 87 votos, creo yo que merece la atención y la concentración debida, obviamente con un debate alturado y reflexivo, para llegar a la votación. En el tema de la reforma de la vivienda digna la semana pasada, habían los 87 votos, pero como hay un sector que se opone a que haya una reforma constitucional, sea cual fuere, por un capricho político, pues hubieron como 25 o 30 votos en contra, y los 87 votos no llegaron, a pesar que habían. Pero la conectividad y la virtualidad digamos, de alguna u otra manera, no nos permitió llegar a los 87 votos. Entonces yo creo que sí es necesario que la gente, de alguna u otra manera, pueda estar atenta y concentrada a este debate, aportar, criticar y finalmente votar, ¿no? Congresista, para terminar, yo tengo una pregunta para terminar con respecto a la vacunación. En su opinión personal, ¿qué opina del plan de vacunación y del proceso de vacunación del gobierno central, que ahora está acelerando la vacunación en grupos etarios más jóvenes, que pensábamos que tal vez se iban a vacunar, tal vez en agosto, en septiembre, y que ya están siendo vacunados en este momento? ¿Qué opina usted de los avances que hay? Bueno, no, yo tengo que saludar el esfuerzo del gobierno, tengo que saludar, realmente sorprende que estén avanzando. Hay ciertos temas que mejorar, naturalmente, como cualquier situación de emergencia, de riesgo, pero saludo, por ejemplo, entiendo que a partir de julio, no sé si es la primera o segunda semana, empiezan a vacunar a mayores de 47 años, hoy día empiezan creo a partir de 52 o 50 años, saludo, reconozco el esfuerzo y creo que además el Congreso está para, en estas situaciones, ponerse a completa disposición del Ejecutivo y cumplir los objetivos de inmunización de la mayor cantidad de peruanos, ¿no? En todo caso, si se saluda el esfuerzo, se reconoce el esfuerzo, que todo está yendo bien, a pesar de que no había nada en su momento, no tendría mayor sentido la moción de censura contra la mesa directiva de Mirta Vázquez. Desde su punto de vista, ¿no? Que es el tema de las vacunas, justamente. Sí, efectivamente, pero no se olviden, por ejemplo, que estamos recibiendo 2 millones de vacunas de Estados Unidos donadas y agradecemos como autoridades. Claro. Y lo hacen probablemente porque nos esté faltando un poco de vacunación para avanzar a más jóvenes. O por la capacidad de negociación de la Cancillería. También, en general pueden ser varias cosas, estamos elucubrando situaciones que no tenemos certeza, pero yo creo que todo suma y la intención del Congreso es simplemente y llanamente buscar la satisfacción en esta crisis de las personas, de los peruanos, por la crisis económica, por la crisis sanitaria e incluso por la crisis moral y la crisis política que hay. Bien.